Buenas noches, colegas. Una vez más les habla Romero Justiniano Vargas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En momentos más empezaremos con una charla sobre la interpretación de compresores, de la ficha técnica de los compresores y varias cositas más para ir profundizando el tema ya de tecnicismos en refrigeración, sobre todo en el tema de compresores. Bueno, vamos a comenzar con algo que vemos cotidianamente, que se utilizan ciertas conversiones, que a partir de eso es lo que vamos a ir haciendo nuestras correcciones, ¿no es cierto? Vemos que cotidianamente todos dicen que un HP es igual a 12.000 kilocalorías, que es igual, perdón. Bueno, vamos a empezar con algo que cotidianamente vemos, una transformación que todo el mundo se apega mucho a ella y que veo que es conveniente corregirla ya ahora, ¿no? Una conversión que nos dice que un HP es igual a 12.000 BTU, que es igual a 3.000 kilocalorías, ¿no es cierto? Que es igual a 3.000 frigorías, ¿no es cierto? Y que es igual a una tonelada de refrigeración. ¿Mm? Bien, esto se encuentra en varias bibliografías, se encuentra en internet también, ¿sí? Pero más que todo el objetivo de esta charla es que nosotros razonemos y manejemos un criterio, ¿sí? Si bien esto lo ponen como referencia, algunos otros lo defienden como que es algo cierto y exacto, pues realmente en esta charla vamos a irla viendo por qué no es exacto. Sobre todo el tema de mezclar los HP cuando hablamos con rendimiento frigorífico, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos de HP, hablamos de una potencia eléctrica, de la capacidad, digamos, eléctrica de un motor eléctrico que mueve un sistema mecánico que es el que nos rinde esto, ¿cierto? Bien. Aclarando esto, tenemos que saber también la aplicación que existe para los compresores. Cabalmente que son expresados en letras de inglés, lo van a pillar cabalmente las iniciales de las letras en inglés en todos los catálogos que pillen. Que existe la alta, la media, en algunos va a decir MH, o sea que indica media alta, y low, que es baja, ¿no es cierto? Esas son sus siglas, ¿no? Alta temperatura de evaporación, media temperatura de evaporación, baja temperatura de evaporación. ¿Ah? Que aquí vamos a ver también ahorita cuáles son los rangos de temperatura que operan. ¿Ya? Ahorita para no hacerlo muy largo el video por el tema de internet, para que no tarde en subir, voy pasando este mientras voy a ir grabando el otro mientras le doy para darle los datos de aquí. Bueno, seguimos, van a disculpar las dificultades que hay por transmitir los videos, pero ya directamente por WhatsApp, no sé por qué se cortan los segundos, así que lo estoy haciendo por cámara y ahí tengo que pasarlo el formato para que le llegue a ustedes por el WhatsApp. Habíamos quedado aquí en saber las temperaturas. Bien, cabalmente cuando hablamos de alta temperatura de evaporación, ¿sí? En realidad aquí la sigla que nos dice HVP, digamos, ¿no? Tendría que ser alta presión de retorno, ¿no? ¿Ya? Back, vuelta, P de presión, ¿ya?
nosotros estamos hablando, cuando hablamos en esta línea, de temperatura de evaporación desde 15 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. Esto tengan en cuenta que yo lo estoy haciendo como una referencia porque lo van a pillar de diferentes formas, pero más o menos parecida, de acuerdo a la bibliografía o a datos que encuentren en internet o en Google. En media, prácticamente nosotros estaríamos hablando de temperaturas comprendidas más o menos entre 5 grados Celsius hasta, perdón, esto no lo pongamos como signo, hasta menos 10 grados Celsius, ¿eh? O sea, 10 grados bajo cero. Y cuando hablamos de baja, estamos hablando de temperatura de evaporación que es desde menos 10 grados Celsius, más o menos, hasta menos 35 grados Celsius. Esos son los rangos más o menos. Puede haber variación, como le digo, de acuerdo a la bibliografía. En algunos dicen que hasta menos 15 aquí, otros dicen que hasta menos 10, pero para que nos vamos metiendo en el tema, nos vamos a abocar a estos datos, ¿ya? Entonces, partiendo desde aquí, mirando, podemos decir lo siguiente. Cuando hablamos de un compresor de baja temperatura de evaporación, ¿cuál sería? Hablemoslo en refrigeración doméstica, si ustedes quieren, ¿no? Porque esta contemplación que estamos haciendo aquí es para todo tipo de compresores, ¿ya? Se me olvida una más, que seguro que sé que lo van a preguntar, y antes que lo pregunten, ¿y dónde queda el aire acondicionado? La temperatura del aire acondicionado que maneja de evaporación es de 7.2 grados Celsius, ¿no? Cuando no hay signo adelante significa que es positivo, que es sobre cero, ¿no? ¿Ya? Así que no creo que sea necesario ponerlo el signo, pero de todas maneras igual lo vamos a poner, ¿ya? Para evitar confusión, ¿ya? Ya, entonces cuando hablamos de la temperatura de evaporación de lo que es aire acondicionado, ¿no es cierto?, estaría comprendido en alta, ¿no? Prácticamente este dato vendría a estar absorbido en alta. Pero también lo van a pillar, digamos, en internet o en ciertas bibliografías que lo sacan aparte. Así también como esta combinación que he hecho yo aquí, media alta, ¿ya? También hay combinaciones de media baja, digamos. Pero no es necesario que nos compliquemos, aprendámoslo bien aquí, así que cuando nos presenten otro cuadro, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? El ejemplo que le iba a decir, bueno, es notorio que se acabó el video. Entonces continuamos. Entonces la diferencia que hay es notoria en la temperatura de evaporación, ¿no es cierto? Por eso es que los compresores nos dicen para qué aplicación son. Entonces sería tan erróneo colocar, por decir aquí en baja temperatura de evaporación, que aquí vendrían a estar colocados prácticamente, si lo miran, lo que son los refrigeradores domésticos, ¿ya? Refrigeradores domésticos, ¿ya? Los freezer domésticos también, ¿no es cierto? O freezer pozo, que como lo conocen normalmente, ¿ya? ¿Qué pasaría si para esta aplicación nosotros ocupamos uno de alta o le ponemos uno de aire acondicionado, suponiendo que hubiese la capacidad, digamos, de 1/3 como manejamos en HP? Estamos aplicando mal este compresor y se nos va a fregar porque no está diseñado para eso, ¿cierto? ¿Ya? Y como le decía, esto se aplica en cualquier tipo de compresor, digamos, ya sea industrial, ya sea comercial y ya sea doméstico. No piensen que solamente esto se ocupa en rubros de refrigeración de equipo grande. En los más chicos lo vemos. ¿En dónde veríamos un compresor de alta temperatura de evaporación? Por decir, en los dispensers de agua, ¿no es cierto? En los bebederos de agua es donde ponemos nuestro vaso y que cae el agua. Esos compresores son de alta temperatura de evaporación. Efectivamente, nosotros lo vemos que son Tecunce, que son en Braco, y lo comparamos con una heladera, con un frigobar. Un frigobar o las heladeritas bajo mesada que llaman, ¿sí? Y decimos, no es el mismo compresor. No es el mismo compresor.
el motorcito, el compresorcito que lleva una heladerita bajo mesada es de baja temperatura. Y el que lleva el dispenser de agua es de alta. O en su defecto puede ser media alta. Entonces no son aplicaciones las mismas. Entonces el de una heladerita bajo mesada, un frigobar, se lo ponemos nosotros a un bebedero de agua, a un dispenser de agua, efectivamente puede funcionar, pero está trabajando fuera de su aplicación, está trabajando mal, y viceversa también. Por eso ponemos el del dispenser de agua a la heladita bajo mesada y vamos a empezar a mirar y a escuchar de que cambia de sonido, que empieza a sonar más fuerte, su desgaste. ¿Por qué? Porque realmente su temperatura, su presión de retorno que tienen que manejar él no es la adecuada, ¿no es cierto? Y cálmate en este tema donde está el sobrecalentamiento, que lo vamos a ir viendo después, cómo afecta y qué daño nos produce. ¿Ya? Bueno, para continuar con esto, nos vamos a pasar al punto donde estábamos antes de hablar del HP. ¿Por qué no nos podemos referir al tema de HP? Si es que queremos manejar una lectura buena, una lectura más precisa en el tema de respiración. Lo que es ASHRAE, o ASHRAE, como quieran pronunciarlo, porque en realidad está en inglés, ¿ya? Es la asociación de técnicos, perdón, de ingenieros, que ponen ciertas normas o quieren estandarizar un reglamento de respiración, ¿ya? Y tiene un punto del cual vamos a hablar ahorita cabalmente, cuando habla de los HP. ¿Cuánto nos rinde un HP en alta, en media y en baja? ¿Ya? Nos dice que un HP, ellos nos dicen que un HP en alta son 12.000 BTU. Si es que estamos hablando de BTU, ya sabemos nosotros la conversión. Que en media temperatura nos rinde, si no me equivoco, si es que me equivoco, alguien me corrige por ahí, porque yo no hablo del libro ni hablo de copia, yo hablo de mi cabeza. En media dice que un HP son 8.000 y en baja temperatura nos dice que son, si no me equivoco, por eso estoy diciendo, me corrigen, si no me equivoco, dice que es 4.000 BTU que rinde un HP. Ya sabemos que alta, vamos a poner la sigla aquí abajo para no confundirnos. Aquí esta es media BP y este sería el LBP, ¿ya? Cabalmente esto es lo que ahorita vamos a discutir. En realidad tenemos que interpretarlo, ¿ya? Que esto no es tan exacto como nos lo quieren imponer. Tampoco esta charla es que yo me quiera discutir con ASHRAE, que si está bien hecha su norma o no. ¿Ya? Hay mucha gente que se aferra y que dice que esto es inamovible, pero nosotros lo que estamos viendo es razonamiento, ¿no? Como un parámetro, como una guía, así no sirve, pero vamos a ver por qué no es exacto, ¿no? Porque en realidad un HP, que es el motor eléctrico, siempre va a seguir siendo un HP, ¿ya? Y entonces a las diferentes presiones de temperatura que vamos a trabajar, vamos a ver cabalmente ahorita en los folletos de los compresores por qué no es tan así. Porque de la fabricación de una marca a otra varía. ¿Ya? Esto no es que sí o sí, por ser un HP, rinde 12.000 BTU en Danfo, rinde 12.000 BTU en Tecunces, rinde 12.000 BTU en Copeland, rinde 12.000 BTU en Armametic. No es así. Eso no lo pueden reglamentar estos señores. Eso varía de acuerdo al fabricante del compresor. ¿Ya? Y realmente ahorita con los folletos que tengo vamos a ir desglosando este tema. Entonces ahora cuando volvemos a la explicación de nuestra primera hoja, donde decíamos que un HP igual a 2.000 BTU a 3.000 kilocalorías, 3.000 frigorías, una tonelada. Entonces esto se cumple. Ya sabemos que no. Lo puede decir cualquier libro de ingeniería, el mejor libro de ingeniería, pero después que nosotros lo hemos visto y lo hemos comprobado,
Entonces, esta comparación y relación, nunca más. De aquí para allá, sí. Bueno, continuamos. Ya no puedo trabajar con las dos manos porque tengo que acercar el teléfono para que lo puedan leer bien. Por decir, este es un legajo en la marca Tecunce. Y ahorita vamos a hablar claramente de fichas técnicas de compresores en aire acondicionado, ¿ya? Si bien aquí dice para refrigerante 22, ahorita el tema no es el tipo de refrigerante, ¿no? Prácticamente estamos hablando de la interpretación de los compresores, ¿no? Nótese que en ciertas marcas es mucho más fácil interpretarlos simplemente con el modelo que en otras marcas, ¿no? Por decir, en esta línea Tecunce, realmente está una nomenclatura del Tecunce americano, ¿ya? El Tecunce estadounidense. Y fíjense que siempre va acompañado del número 55 adelante, ¿ya? Cabalmente el primer dígito 5 en esta marca nos refleja que es para aplicación de alta temperatura, ¿ya? El segundo dígito, el otro 5, ¿ya?, nos indica que son cinco números que vamos a manejar a partir del 32, ¿ya? Esto quiere decir que si nosotros tenemos el 32, lo vamos a anotar aquí, 55, 32, entonces nosotros tenemos el 32, que sería ya la capacidad frigorífica, con 5 dígitos. Entonces tenemos 1, 2, 3 dígitos, ¿ya? Entonces esta sería nuestro rendimiento de este compresor. En otras palabras, sería 32.000 BTU, ¿ya? Pero 32.000 BTU, ¿cuándo? Siempre en todo compresor, en toda ficha de compresor, cuando lo sacamos de internet o si lo tenemos ligado como este, siempre existen condiciones, ¿no? Y la condición es que para que nos rinda esto que hemos visto, tenemos que cumplirla. Ahorita podemos ver en este legajo, ¿ya?, que nos dice que tenemos, para que nos rinda eso, nuestra temperatura de evaporación tiene que ser 7 grados. ¿No es cierto? Como ya lo vimos en nuestra primera hoja, que cabalmente dijimos que temperatura de evaporación en aire acondicionado cabalmente es 7.2 grados Celsius. Aquí nos da la condición. Estamos viendo que es 7 grados. Y lo pueden ver que es un legado escrito, yo no me lo estoy inventando, ¿no es cierto? Nos da una temperatura de condensador de 54 grados Celsius, ¿no es cierto? Una temperatura de retorno del gas de 35 grados. Nos da una temperatura de líquido, ¿no es cierto? Y una temperatura ambiente donde está trabajando la máquina, ¿no? Entonces, si cumplimos estos requisitos, estamos dentro de estos parámetros, lógicamente que este es nuestro rendimiento, ¿no? Ahora, fuera de cumplir todas estas condiciones que nos exigen, ¿no es cierto?, que nos da, ¿ya?, también tenemos que tener lo siguiente. Cuando el motor nos estipula ahí en su cabezal que es 50, 60 ciclos, ¿no es cierto? Normalmente en la ficha nos dice cuando es 50, 60. Quiere decir que cumpliendo las condiciones, vamos a haber sacado este modelo, este rendimiento va a ser cuando está trabajando en 60 ciclos, ¿ya? Entonces, ahí viene la confusión que se crea muchas veces, ¿ya? Como nuestra corriente, por decir el caso que es de aquí, de muchos en Argentina también, pero estoy seguro, nosotros somos 220 voltios, ¿no?, o 230 si quieren verlo, en 50 ciclos. Entonces, este compresor a nosotros no nos rinde los 32.000, ¿ya? Prácticamente el rendimiento es un 20% menos, cuando sería un 20% menos cuando hablamos que es de 50 ciclos,
¿ya? Y eso lo vamos a ver ahorita cabalmente en otro tipo o otra marca de compresores, para que ustedes lo vean. Por decir, en una serie de los Copeland, también uno se guía por el número que lo acompaña el modelo. Por decir, este ZR22 que vemos ahí, ¿ya? En 60 ciclos nos rendiría 22.000. El ZR24 nos rendiría 24.000. Ahí dice los datos de rendimiento de color y en 50 ciclos. Ahora, nótense que cuando nos dice 50 ciclos, no rinde 22.000, rinde 18.200 en 50 ciclos. No rinde 24.000, rinde 20.200 en 50 ciclos. ¿No es cierto? Entonces siempre hay que fijarse en los datos. Y como en el modelo anterior, para que se cumpla eso, nos da temperatura de evaporación, temperatura de condensación, temperatura ambiente, temperatura de líquido, temperatura de retorno, ¿no? La condición, siempre hay condición para que rinda lo que dice aquí. ¿No es cierto? ¿Ya? Bueno, continuando, fíjense que esos son los valores del 4524, que serían hipotéticamente 24.000 BTU y que son 2 HP. ¿Cierto? A la hora de la verdad, pero él no está diciendo que en 50 ciclos eso no rinde. A la hora de la verdad, cuando transformamos un vatio, vendría a ser 3.41 BTU. Cuando evaporas a 7.2 grados centígrados, que son las 5000, corroboren, perdón la cámara, 5706 vatios, lo transformamos a BTU, no nos da más que 19.457. No da los 24.000 que tiene que dar, que nos dice comercialmente y referencialmente. ¿Ya? Entonces, cálmate todo el dato que les estoy dando. O sea, tienen que aplicarlo y siempre tienen que fijarse en eso. Entonces, nuestro rendimiento real todavía, bajo las condiciones que él nos está dando, no son 24.000. A nuestro ciclaje que estamos trabajando, no son 24.000. ¿No es cierto? Cuando estamos evaporando a cero, nos rinde 4.131 vatios. Aquí mismo. Lo transformamos, nos rinde solamente 14.086 BTU. Cuando evaporamos a menos 5, nos rinde 3.219. Y si lo transformamos a BTU no son más que 10.976 BTU. ¿Ya? Cuando evaporamos a menos 10 rinde 2.456. Lo transformamos a BTU y son 8.374 BTU. ¿No es cierto? Entonces si volvemos, no sé qué se hizo la hoja. Disculpa. Donde estaba la de Ashrae, ya, aquí está. Si nos basamos a letras muertas, lo que dice Ashrae, y que sí se cumple, por eso le digo, ellos tratan de estandarizar, pero no se cumple, digamos, esto a letra muerta y al pie de la letra. Así que no se escuden en esto, ¿no? Porque en todo caso, si se cumpliera esto, aquí son 2 HP y aquí tendría que darme 24.000 BTU, sea 50 ciclos o sea 60 ciclos, tendría que darme 24.000 BTU, y no es así. Varía de acuerdo a la condición, a lo que expone el fabricante, al voltaje y al ciclaje al que está expuesto. ¿No es cierto? Aquí lo estamos viendo y lo estamos demostrando. ¿Ya? Ahí pueden verlo los números, pueden sacarlo ustedes con su propia calculadora. No hay donde perderse, ¿no es cierto? Prácticamente aquí ya cuando hablamos de media hasta menos 10, este compresor estando en 50 ciclos nos rinde 8.374, ¿no es cierto? Donde aquí en media nos dice que un HP es 8.000 BTU. Este compresor es de 2 HP. Y a menos 10 nos está dando 8.000 BTU, mientras que las condiciones de HRE dice que un HP serían 8.000 BTU en media. Entonces esto solamente es referencial, no es ciego, esto hay otra de esta ley. ¿Ya?
Pero bueno, tampoco este es el tema de discusión, yo no soy para que, no estamos aquí para meterle juicio a Chrae o a los ingenieros que quieran discutir sobre esto y decir que sí o sí esto se cumple porque ellos son los mejores del mundo y que lo saben así. No ese es el tema. El tema es que nosotros sepamos interpretar, sepamos analizar. Entonces cuando nos toca reemplazar un compresor, ¿por cuál lo vamos a reemplazar? ¿Cuál es el que nos sirve? ¿No es cierto? Bueno, continuando, vamos a verlo ahorita, unas comparaciones en esta marca, en la línea Tecunce, la Lunité, pero es Tecunce francés, ¿no es cierto? Si lo pueden leer, dice compresores media alta temperatura, ¿no es cierto? 220. Aquí dice compresores de media alta temperatura R22, también nos dice trifásico en 50 ciclos y nos da su temperatura de evaporación, ¿ya? En otras palabras, lo que hemos visto anteriormente, que las letras que nos dicen el modelo prácticamente sería una referencia comercial, ¿no? Nominal, ¿no? Y aquí lo vamos a ver porque aquí vemos ya la temperatura, lo que nos rinde de acuerdo a la temperatura que vamos a evaporar. Entonces nótese que resaltamos lo que hemos visto anteriormente, como dice que es media alta, ¿no es cierto? Nos sirve para aire acondicionado a una temperatura de 7.2, claro que nos lo está dando en vatios. Después vamos a convertir los vatios a BTU para que vean que es lo mismo, ¿no es cierto? Y hasta menos 10 grados centígrados, trabajando ya como media temperatura. Y se repite el ejemplo de lo que le decía con el Tecunce americano, ¿no es cierto? Que por aquí la tengo la hoja también. No es cierto que estos son solo para alta, por eso dice 55. En estos que son para media alta, el número cambia a 45. ¿Bien? El número 4, en vez de que sea el 5, ¿no es cierto? El número 4 nos dice que ya es para uso de media alta. En esta línea, en esta marca, ¿no es cierto? Ahí podemos ver cabalmente que el 4524F, si buscamos en lo que son para alta, sería 5524, ¿no es cierto? 5524. Nos da una referencia comercial en HP que es de 2 HP, ¿no es cierto? Bueno, no le miremos el tema de la fase, digamos, puede ser trifásico o monofásico. Y vemos el rendimiento a las diferentes temperaturas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablábamos hace rato que nos decían que un HP rinde 12.000 en alta, rinde 8.000 en media y 4.000 en baja, realmente ahorita vamos a realizar unas conversiones de aquí, ¿ya? Para ver de cuánto BTU estamos hablando y para que no nos fijemos y nos guiemos tanto, ¿ya? Y nos cerremos en la idea de que porque cabalmente Ashrae nos lo dice que tiene que ser así. No, siempre guiémonos en los datos que nos da el fabricante del compresor y los datos que nos da el compresor, ¿no es cierto? Ya. Nótese también que en este mismo folleto dice los rendimientos, dice expresado bajo condiciones nominales de Tecunce Europe, ¿sí? Nos da una temperatura de ambiente 35, da condiciones igual, siempre va a haber las condiciones. Todito los datos, ¿no? Y nos dice que tienen que ser, tiene un sobrecalentamiento de 11K, lo máximo que puede trabajar, ¿no es cierto? Nos da una temperatura de condensación. Bueno, ya esas son características de protección del motor, pero fíjense que nos da las condiciones tal y como la misma forma que los otros eventos. Bueno, cabalmente todo esto que hicimos, si lo miran bien, es por la charla que han habido en el grupo, que realmente cuando alguien consulta y otro receta, no que es de 2 HP, yo le pondría otro de 2 HP, ¿no es cierto? Ponerle de 2 HP de cualquier marca, pues no, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque ahorita miremoslo esta comparación entre estas dos marcas que hemos visto, que estamos analizando, ¿no es cierto? Supongamos que el que haya estado puesto, que nótese este ZR24, aunque es rotativo, pero lo vamos a tomar como ejemplo.
Por aquí creo que nos dice ya ZR24 lo describe como de 2 HP, ¿cierto? Este otro que nosotros vimos, 4524, nos dice que es 2 HP. Ya nosotros convirtiendo a 50 ciclos sabemos que nos rinde 19.457. Y el otro rinde 20.200. Ambos son de 2 HP. Ambos ya estamos en 50 ciclos. O sea, sabemos que ninguno de los dos nos rinde los 24 que nos promete. Pero aún así, este nos rinde 20.200 en sus condiciones. Y este otro nos rinde 19.457. Saquemos nuestras conclusiones. Este de acá, el Copeland, nos rinde rinde un poco más que este otro acá. Si quieren, tómenlo como una diferencia mínima, porque en esta comparación quizás hay mínima. Hay equipos donde la diferencia es mayor, es mucho más notoria. Se nota más, digamos. Entonces, es viable que nos vayamos por los HP, recetar o decir, pedir que de un HP, que le pongo un HP, le pongo 2 HP, ¿ustedes cómo lo ven? Definitivamente no. No es lo óptimo, no es lo recomendable. Cuando vamos a cambiar un compresor, ya sea que hablemos de un freezer, de una heladera, para eso el modelo que tiene, tenemos que buscarlo y tenemos que ver su rendimiento real al que nos vamos a someter. ¿Ya? No es aquí que HP, por eso y siempre hay discusiones en el grupo que la vemos. Que es un quinto, ponerle el otro que es un quinto. O que si es un quinto reforzado. No, hay que ver cuánto rinde es el que se está sacando y cuánto rinde el que vamos a poner. ¿Verdad? Hasta aquí hay alguna duda, hasta aquí de lo que vamos hablando, alguna consulta, curiosidad que tengan. Con este video quiero ver hasta aquí si ya los leyeron, si ya los vieron, si lo entendieron, si se deja entender la explicación, si sirve para algo para que podamos continuar. Espero sus comentarios.